Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos transmitiendo desde Houston. Su servidor Chris Dupont y estoy con mi esposa Mónica. Mónica Franco, ¿cómo estás? Hola Cris. Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Acuérdense, es transmisión en vivo. Si nos cortamos, regresen, no nos vamos hasta que acabemos el tema. Así es, cuando estamos en vivo puede pasar de todo. Así que si tenemos algún problema técnico por ahí, que no lo esperamos, pero si sucediera, volvemos a reiniciar la transmisión y estaremos aquí con ustedes aproximadamente una hora, más o menos, dependiendo de ustedes también y de su participación, de sus preguntas. Vamos a estar saludándoles, vamos a estar viendo el tema que vamos a presentar en un momento y aparte vamos a estar también respondiendo a sus comentarios, a sus preguntas, a sus dudas. Así que es un gusto estar aquí con ustedes hoy y como siempre contigo también, Moni. El honor es mío, Cris. Cris, aquí hay... vamos a estar saludando hasta las 7. Vamos a darles unos minutos para que se conecten todos. Ya saben que comenzamos a las 7. Pero mientras, pues vamos a saludar a los que están aquí. Me parece perfecto. Wilmar Guerrero, hola, buenas noches, bendiciones. Hola, Wilmar, ¿cómo estás? Dice que cuál es el tema de hoy, no te nos adelantes, ahí vamos. Ya está listo, Wilmar, para empezar. Nosotros también en un momentito les platicamos. Joshua Rosales, hola, saludos desde Canadá. Saludos. Pregunta, si la paga del pecado es la muerte y Jesús tomó los pecados de nosotros para sí mismo, ¿cómo entonces morimos todavía? Sí, claro, buena pregunta. Joshua está hablando ahí de la muerte física, de la muerte eterna, obviamente cuando el hombre cae, y aquí me refiero a hombre y mujer, caen en pecado, sufren, no mueren inmediatamente. La muerte a la que se refiere aquí es la muerte eterna y esto es lo que implica la separación eterna de la gloria de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo con este podcast. Queremos evitar que la gente caiga en esta condenación eterna y ese es el problema que Jesús vino a arreglar con nosotros y fue toda la primera parte del podcast en la que hablamos del problema. El problema es que tenemos un problema de maldad en nuestro corazón y necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos un reset de nuestra naturaleza y eso es lo que hace Jesús. Entonces no morimos inmediatamente físicamente. Vamos a morir todos físicamente desafortunadamente en algún momento, pero esta muerte va a ser temporal y vamos a tener una vida eterna. Entonces eso es a lo que se refiere la muerte y de lo que nos libra Jesús. La paga del pecado sí, siempre es muerte. Lo justo es que el pecador reciba su merecido, pero por gracia no recibimos lo que deberíamos. A todos aquellos que aceptamos y recibimos el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. Gracias, Chris. Madeleine Rieder, buenas noches. Muchas gracias por este podcast. Los amo. Hola, Ma. ¿Cómo estás? Te amamos, Manu. Qué bueno que estás por aquí. Perdón, me salté una pregunta, Chris. ¿Sí? Francisco Javier Araujo Rodríguez. Dios les bendice. ¿Puede usarse la transfiguración como evidencia de la deidad de Jesús? Bueno, creo que la transfiguración, y no lo voy a mencionar ahorita, pero creo que la transfiguración es una de las indicaciones que muestra cómo vamos a ser también nosotros no transfigurados, sino transformados. Entonces la transfiguración es cuando Jesús se muestra en su gloria y el tema, me voy a adelantar un poquito, el tema de hoy va a ser la gloria que nos espera y los cambios que va a sufrir el creyente después de morir. Y parte yo creo que, como lo mencionas aquí, Francisco, yo no diría tanto de la deidad de Jesús. Creo que eso se muestra muy claramente en otras partes. Y yo creo que es más bien del tipo de transformación que vamos también nosotros a sufrir y de que Cristo se muestra tal como es.
Entonces yo no podría decir que tal vez quien vio a Jesús transfigurado inmediatamente concluyó que Jesús era Dios. Yo creo que si alguno viera un ángel en toda su gloria y su potencia, tampoco creería necesariamente que es un ser que es un ser que sea Dios, pero podría interpretarse así. Pero yo creo que no es necesariamente una evidencia, como lo preguntas. La pregunta es ¿evidencia? No creo que sea evidencia, pero wow, yo creo que habría sido algo asombroso. Gracias, Cris. Isauro Rosales Martínez, Puebla, nada más pone. Saludos a Puebla, perdón. Isauro. Wilmar Guerrero de nuevo, pero esta es buena pregunta. Tengo problemas con el Shabbat. No sé si hacerlo como los judíos en el Antiguo Testamento o acomodar el día según mi trabajo domingo. Bueno, ese yo creo que podría ser un buen tema después del que podamos hablar. Wilmar, recuérdame, Moni, ahí tenemos un escrito acerca de cuál es la relación correcta entre el cristiano moderno y el judaísmo, ¿sí? Entonces, en espera de que hablemos del tema, Wilmar, te podemos proporcionar el enlace al blog donde hablo de eso, y creo que eso te va a esclarecer el tema del Shabbat, del Sabbat, ¿sí? Y creo que eso te va a ayudar mucho en eso. Se me fue. Evangeline A. Ornega. Paz de Cristo, hola a los dos. Qué gusto verles de nuevo. Saludos desde Irapuato, Guanajuato, Ciudad de las Fresas. Ciudad de las Fresas, sí, claro que sí. Yo he estado ahí varias veces, sobre todo de más chico. Un saludo a Irapuato. Gustavo Sánchez, saludos y bendiciones desde Puebla, México, pendiente de esta gran enseñanza. Muy amable, Gustavo. Gracias por estar por aquí. Bueno, Cris, pues no se nos vayan. Al final del programa vamos a estar respondiendo todas las dudas que tengan. ¿Y qué te parece si comenzamos con este tema de hoy? Arrancamos, perfecto. Pues, Cris, en el podcast pasado vimos, estábamos hablando de las 4 áreas de glorificación. Uh-huh. Ya mencionaste 2. ¿Y qué es la glorificación? Bueno, ¿quieres ir un poco para atrás a un resumen? Sí, para los que tal vez empezaron apenas, estamos viendo qué es lo que sucede con el destino final del ser humano que ha creído en Cristo. Es decir, qué cambios va a sufrir nuestro cuerpo, nuestra mente, alma, etcétera. Y una vez que seamos resucitados y reconstituidos en nuestro cuerpo glorificado. Es decir, la creencia cristiana nunca ha sido que morimos y nuestra alma va con Dios y ahí se acaba todo. Quedamos como fantasmas. No. El diseño, el telos humano, es que tenemos un cuerpo y ese cuerpo va a ser glorificado, ¿sí? Vamos a ser resucitados. Entonces, de eso hablamos los 2 podcasts anteriores. El primero hablamos de qué no es el cielo, ¿sí? No vamos a ser fantasmas como Gasparín en el cielo. No vamos a estar tocando arpas con una bata blanca en las nubes todo el tiempo. Ese es un mito. De eso no habla la Biblia. Y vamos a tener esta transformación. Entonces, la vez pasada hablamos de estos 2 aspectos que vamos a gozar, ¿sí? Yo no diría sufrir, obviamente me refiero a que vamos a experimentar un cambio positivo, y esos son los 2 primeros que fueron la resurrección y el perfeccionamiento. Resurrección, vamos a ser resucitados y vamos a ser perfeccionados, y de eso hablamos en el podcast pasado. Y quedaron pendientes 2, Cris. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de las últimas 2, que es renombre y resplandecencia. Pero, ¿qué te parece primero si les ayudas a entender qué sería el renombre? Y como dijimos antes, nos basamos en la Biblia, no en nuestros cuentos chinos, o que imaginamos que va a ser el cielo, o que soñamos. O que, ¿no? Se murió mi abuelito y fue al cielo, y etcétera. No estamos basando en cuestiones de experiencia, estamos basándonos en lo que dice la palabra de Dios, en la Biblia, ¿no? Ok, bueno, renombre. Renombre
es otra cosa que Dios va a hacer con nosotros en el nuevo cielo y la nueva tierra. Es darnos renombre. Yo creo que todo mundo, de alguna manera, aunque sea en secreto, queremos que se nos reconozca, y a los fieles en Cristo que perseveren hasta el final, eso es lo que les va a ser dado precisamente. Dice la Escritura en Mateo 25-23, y por cierto, si tienen sus Biblias por ahí, electrónicas o en papel, vamos a estar viendo bastante Escritura. También la para los que están viendo en video, vamos a pasarlo también por ahí. Dice, su Señor le dijo cuando al llegar, ¿sí?, a la eternidad, le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al final, a Dios no le interesa cómo sea nuestro cuerpo físico, si somos altos, chaparritos, guapos, feos, musculosos, de ojos verdes, azules, cafés. Él tiene en mente otro tipo de perfeccionamiento, y así lo afirma Pablo en la Escritura. En 1 Corintios 1:27 dice así, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y yo diría que no hay un elogio más espectacular en este mundo o en el que sigue que cuando Dios mismo, el creador del universo, te diga, bien hecho, siervo fiel. Me acuerdo que hace años, cuando empecé a trabajar en ingeniería, pues estás tratando empieza uno desde abajo en la compañía y tratas de hacerte un nombre, de una reputación, o quieres tener una buena reputación, y eso es exactamente lo que sucede. Y me acuerdo la primera vez que hice un buen trabajo, que me felicitaron y me promovieron por ese buen trabajo. Y esa sensación cuando se te reconoce por algo que has hecho bien, y te lo dice tu jefe, o te lo dice alguien de importancia en tu vida, eso que sientes cuando te dicen bien hecho, buen trabajo, te la volaste, hiciste un home run aquí, eso es el tipo de renombre que buscamos. Pero ese no es el tipo de renombre que Dios nos quiere dar. Ese es un renombre terrenal o muchas veces autoasignado. Y lo dice también la Escritura. Lo dice 2 Corintios 10, 18. Dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Sí? No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Dios nos ha aprobado ya y nos va a dar ese renombre. Y al mismo tiempo también Dios espera que perseveremos en este mundo. En este mundo, como hemos visto ya muchas veces, vamos a tener pruebas, vamos a tener sufrimientos, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener dolor, pero, y esto es lo que dice Apocalipsis 3:21, Dios espera que perseveremos aquí y dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y hay veces que leo esto y digo, a ver, espérame un momentito. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo no sé qué imagen tengan ustedes, pero yo me acuerdo que cuando mi papá me empezó a enseñar a manejar, o cuando eres chiquito, de brazos que todavía no puedes bien sentarte en el asiento del auto,
Y obviamente hoy en día esto se considera terriblemente irresponsable, pero mi papá me ponía a manejar y obviamente mi papá estaba manejando el volante por atrás, pero para mí eso era lo máximo, era sentarme en el trono del auto con mi papá, era para mí lo máximo, era lo máximo cuando tienes 4, 5 años. Y esa es la imagen que me viene cuando pensamos y Dios dice, el que venciere le voy a dar que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Chris, perdón que te interrumpa, porque además de esto tiene una fuerza impresionante y un consuelo impresionante este versículo de saber de... Nosotros hemos pasado por muchas cosas horribles. Tenemos gente cercana que ha pasado cosas espantosas, cosas horribles desde su niñez, que han sufrido toda la vida, las repercusiones, todo lo que han pasado. Y es como un consuelo enorme leer este versículo de, pues, como bien dijiste en podcast pasado, ¿no? Como Clay dijo, el plan A es que vamos a sufrir en este mundo y no hay plan B. Jesús mismo lo dijo, Jesús mismo murió pues crucificado y azotado. Horriblemente. Y de la forma más horrible. Torturado. Y cuando entendemos que vamos a pasar cosas similares, pero al final todo va a estar bien. Porque nos vamos a sentar en el trono con Jesús. Y sí, y si hablamos de renombre, sentarte en el trono con Dios, ¿sí? Porque no es por nuestro propio mérito. Sí, nos vamos a sentar en su trono con Él. Eso es lo que Él dice. Yo no sé de qué otra manera podemos leer esto. No estamos usurpando un trono. Es como cuando un rey toma a su pequeño hijo en brazos y se siente en su trono de rey con su propio hijo. Y es lo que va a hacer con nosotros. Y creo que no existe honor más grande en este universo o ninguno conocido que sentarte en el trono con Jesús. Sí. Otros pasajes que hablan de renombre que mencionaré rapidísimo y los vamos a leer es 1 Corintios 8:3. 1 Corintios 8:3 dice así: mas si alguno ama a Dios, tal es conocido por Él. A nadie le gusta vivir en el anonimato. Yo no sé si tú creciste en la escuela y eras de los introvertidos como yo, que nunca hacías ruido, nunca dabas lata, hacías tu trabajo, pero nadie conocía tu nombre. Bueno, eso se va a terminar. Para los hijos de Dios que aman a Dios, si alguno ama a Dios, dice, esta es la condición, si alguno ama a Dios, tal persona es conocida por Él. Dios te conoce si lo amas, sabe perfectamente quién eres, te conoce y eres su hijo, eres conocido de Él. Y el otro es Apocalipsis 2:17, que dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Y qué nombrecillo será este? Este es el nombre de Jesús. Y es similar al pasaje anterior: al que venciere le daré de comer del maná escondido. Sí. Y esto es esta piedra que se menciona es la que básicamente el cristiano recibe por haber conquistado este mundo y por haberse sobrepuesto al dolor en este mundo. Entonces, pues eso es
la parte de renombre. Todos queremos renombre. Y quiero terminar tal vez con esta ilustración. No vamos a pasar el video aquí por cuestiones de copyright, pero ¿cuántos programas hay? ¿Cuántos programas hay por ahí, Moni, de como America's Got Talent? ¿O cuáles son los otros de música que hay? Sí, pues todos esos. Un montón de programas donde van un donadie que trabaja, por ejemplo, uno que se llamó, ya este video ya tiene como 190 millones de views. Y se llama, este hombre, ¿cómo se llama? Se llama Pol Potts. Y llega uno de estos programas y Pol Potts, no das 3 pesos por él si lo ves. Si lo ves es una persona común y corriente, tiene un diente un poco roto y cuando la gente lo ven casi con lástima. Los jueces lo ven casi con desdén. Y le preguntan, bueno, ¿qué hace aquí? ¿Qué vas a hacer? Y dice, siempre he querido ser cantante de ópera. Y dice, ¿a qué te dedicas? Pues, trabajo en una bodega. Una persona sin renombre, sin nombre ni renombre. Un desconocido, como diríamos, un total don nadie. Y este hombre dice, pues quiero cantar ópera. Dice, bueno, pues uno de los jueces le dice, pues dale, canta. Incrédulos todos. Incrédulos todos. Y sale una voz de ahí que uno no se espera. Una voz increíblemente entonada, afinada, fuerte, firme. Un verdadero cantante de ópera. Y al terminar, uno de ellos dice, eso no me lo esperaba. Sí. Y lo reconocen, le dan un aplauso, los que están ahí, los espectadores, etc. Y recibe ese renombre. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero lo va a hacer Él mismo en su tiempo. Y no el reconocimiento de los hombres, sino el reconocimiento más importante de Dios. Gracias, Chris. Y para pasar al último de estos 4 puntos, ¿qué sería la resplandecencia? Bueno, hablemos de este concepto de resplandecencia. Y esto tiene que ver con el concepto de belleza, pero es más allá. Es más allá. Es no solo ser bello o ser bella. Me gustaría aquí tal vez citar un poquito palabras de C.S. Lewis, de uno de sus ensayos que se llama El peso de la gloria, The Weight of Glory. Y obviamente lo vamos a justificar en un momento bíblicamente, pero quisiera introducir tal vez este ejemplo de Lewis para explicar este concepto de resplandecencia. Entonces decía, anhelamos la belleza, pero no solo eso. Y dice C.S. Lewis, no solo queremos ver la belleza. Dios sabe que eso es una buena recompensa, la belleza. Pero queremos algo más que difícilmente puede ser expresado en palabras. Queremos ser unidos con la belleza que vemos, adherirnos a ella, recibirla en nuestro ser, bañarnos en ella. Queremos convertirnos en parte de ella. ¿Sí? Y esto suena mucho a este concepto de resplandecencia. Para explicar lo que es la resplandecencia de la que hablamos, ilustremos con un pasaje de Pablo donde hace referencia a un hecho del Antiguo Testamento. Y es un pasaje un poquito largo, pero no importa, está en 2 Corintios 3, del 7 al 11. Y dice así este pasaje. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer.
¿cómo no será más bien con la gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿A qué se refiere con esto? Cuando Moisés sale de la presencia de Dios para obtener las tablas de la ley, al regreso se dio cuenta de que estaba deslumbrando al pueblo. Pueden leer de esto en Éxodo 34:29. Su rostro brillaba con tal fuerza y con tal potencia que tuvieron que cubrirle el rostro para no cegar a los israelitas, a las personas. Y esto después de estar un poquito de tiempo en la presencia de Dios, brillaba su rostro, que lo tenían que, imagínate de día, un foco que te deslumbra, ¿sí? En el desierto. Esa era la resplandecencia que tenía Moisés. Ahora miren esto. En 2 Corintios 3:12, ¿sí? Siguiendo por ahí, ese mismo pasaje dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De nuevo, 2 Corintios 3:12 y 13, y luego el 17 y el 18. Y aquí dice que Moisés tuvo que cubrir su rostro, pero nosotros no necesitaremos cubrirnos el rostro. Los que hemos creído en Jesús, vamos a ser transformados para finalmente culminar con la misma resplandecencia de Dios. Esa misma resplandecencia que se le filtró a Moisés, vamos a reflejar esa misma gloria y no vamos a tener que taparnos el rostro para ver a Dios. No importa si en nuestro actual cuerpo estamos desfigurados, golpeados, maltratados, arrugados, tatuados, etc. Dios nos va a restaurar y nos va a hacer resplandecer. Esa es la promesa. Ahora, pensemos en esto, hablando en términos generales y teniendo en cuenta que hay muchas excepciones. ¿Qué grupo tendrá tendencia a acercarse más a Dios? ¿Van a ser acaso los que tienen cuerpos atléticos, ojos azules, ojos claros, cuentas adineradas, casas de millones de pesos, dólares o euros, autos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Se acercarán más estos o serán los pobres de apariencia física, los humildes y sencillos o tal vez de escasos recursos? ¿Qué grupo creen ustedes que va a sentirse más necesitado de Dios? Y obviamente digo, hay excepciones a esto, porque conozco a gente de muchos recursos financieros que son gentes tremendamente humildes, que dan y dan y dan, y que ayudan y les importa más el mundo que viene que este, y están conscientes que este mundo no les va a dejar nada. Hay excepciones, pero en general creo que la respuesta es bastante obvia, y tristemente la sociedad materialista en la que vivimos nos ha hecho pensar que nuestra identidad se basa en lo que tenemos, donde vivimos, el tamaño de nuestra cuenta de banco, el tamaño de nuestros bíceps, del lujo de nuestro auto, del prestigio de nuestra escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto fortalecido por un sistema de
noticias y de entretenimiento, porque la persona promedio pasa entre 8 y 12 horas en un trabajo y después pasa de 2 a 8 horas viendo televisión o películas de Hollywood o en redes sociales donde esa misma idea se está reforzando. Uh-huh. Es la cultura de cómo te ven, te tratan y cuánto tienes, cuánto vales. Uh-huh. Y damos importancia primero a las personas por su aspecto físico. Dime tú si el primer filtro de muchas compañías y muchas empresas, sobre todo en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos ya prácticamente desde hace mucho no ponen fotografías en los currículums, pero en Latinoamérica sí se hace. Y yo estoy seguro que ese es el primer filtro de discriminación para las empresas. Es decir, ¿te ves bonito o no? Si te ves decente, bueno, vamos a ver las credenciales. Y esa es la forma en que muchas veces nos fijamos mucho en el aspecto físico. Y de nuevo voy a citar a C.S. Lewis, aunque me critiquen. Creo que debemos leer todo lo que escribió C.S. Lewis. No porque esté de acuerdo en todo lo que escribió, pero sí estoy de acuerdo en mucho de lo que escribió. Y este es otro pasaje, si quieren leerlo también, del peso de la gloria, de C.S. Lewis. Dice así: es algo muy serio vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas. Aquí no se está refiriendo, y quiero aclarar las palabras de C.S. Lewis, no está hablando de que del concepto mormón de que vamos a ser dioses junto con Dios. No. Sino está hablando de este proceso de transfiguración, de resplandecencia, de etcétera, de que tenemos el potencial de ser glorificados con Dios. Entonces dice así: es algo muy serio vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas con minúscula, y recordar que la persona más aburrida y poco interesante con quien puedas hablar podría convertirse en un día en una criatura que, si la vieras ahora, estarías fuertemente tentado a adorarla, o en contraste sería un horror y corrupción tal que uno solo encuentra, si acaso, en sus peores pesadillas. Todo el tiempo estamos en cierto grado ayudándonos entre nosotros a alguno de estos dos destinos. No existe tal cosa como la gente ordinaria. Usted nunca ha hablado con un mero mortal. Naciones, culturas, civilizaciones, estas son mortales, y sus vidas son para nosotros como la vida de un insecto. Pero son inmortales aquellos con los que bromeamos, trabajamos, nos casamos, reímos y hasta explotamos. Horrores inmortales o esplendores eternos. Y creo que aquí Lewis tiene razón. En aquel día, en el día final en que Dios nos haga resplandecer, los que no creyeron nos verán glorificados y van a decir: wow, Dios tuvo razón, Dios tenía razón, siempre la tuvo y no le escuchamos. Y quisiera terminar con este pasaje de Daniel 12:3. Los entendidos, fíjate, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ese es el plan de Dios para ustedes, los que han creído en Cristo, la gloria. Ese es el plan, ese ha sido el plan desde siempre. Como nos enseñó cuando fuimos a ver a John Lennox, que dijo lo que le enseñó su papá, ¿no? Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos esa imagen, sí. Y valor intrínseco por eso. Y no pienso tratarlos con menos valor que eso. Uh-huh. Y aquí está hablando de que puedes encontrarte a la persona más fea y aburrida y sin chiste, uh-huh. Que al llegar a la gloria va a ser una belleza, sí,
inimaginable, ¿no, Chris? Sí, o sea, imagínate al pordiosero más mugroso y indigente y apestoso que te puedas imaginar en la calle, de poco parecer físico que te puedas encontrar en la calle. Y lo que Lewis dice es, si tú esa persona que bajo tus estándares terrenales menosprecias, si los vieras como Dios los ve y si los vieras como Dios los va a glorificar, estarías tentado a caer de rodillas a adorarlos. Y también el otro lado de la moneda es cierto. Hay artistas que ves hoy que los imaginas como el estándar de belleza física, de renombre, de gloria, de talento. Si los vieras como los ve Dios, apartados de Él, serían horrores que solamente podrían surgir de tus peores pesadillas. Y creo que es cierto. Y debemos dejar de ver a la gente con esos ojos terrenales y empezar a ver a las cosas como de verdad son, como Dios las percibe y como Dios las ve. Pues muchas gracias, Chris. Pues con esto cerramos esta parte del tema. Todavía hay más sobre este tema, pero ¿qué te parece si pasamos que tenemos ahora muchas preguntas muy buenas para que todos vayan, escribiendo las dudas que tengan y vamos leyendo las que ya hay, Chris? Correcto, sí, buenísimo. Y por cierto, vamos a seguir hablando la próxima vez de nuestra ocupación y mucha gente le preocupa también, ¿voy a tener amnesia celestial o no? ¿Voy a recordar a mis seres queridos o no? ¿Y voy a recordar el dolor o no? La Biblia dice que va a ser un lugar de gozo y que no va a haber lágrimas. ¿Cómo va a ser eso si tengo memoria de lo que pasó aquí? Y si mi ocupación va a ser tocar el arpa eternamente, ¿no? A lo mejor el saxofón eternamente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso también después. Bueno, Isauro Rosales dice, saludos Chris, siempre veo sus contenidos y me gusta todo lo de fe razonable y la apologética. Pues gran ministerio, Fe Razonable también, porque a mí me impactó mucho el Dr. Craig. De hecho, un debate del Dr. Craig fue lo que me llevó a estudiar apologética. Dije, ¿dónde enseña ese señor? Quiero aprender de él y bueno, aquí estamos, como dicen, lo demás es historia. Cari Gutiérrez, Karina, les mandamos saludos, Michelle y Cari. Besos, bendiciones. Saludos, cuñadita, saludos a mi querido hermano Michelle, gracias por estar por ahí. Y los amamos. Los amamos. Gabriel Segura del Castillo, un fraterno saludo desde la capital de México. Saludos, paisano, nuestro terruño por allá. Octavio Orozco, hermano, ¿cree que el estar Moisés y Elías ahí prueba que nos conoceremos en la eternidad? Híjole, ya se me están adelantando, ¿eh? Bueno, de hecho, ese es uno de los pasajes que vamos a analizar. Así que haz como que no hiciste la pregunta y guardémosla para la siguiente. Pero la respuesta es un secreto sí. Harold Candia, Dios les bendiga, me gusta verles, estupendo, hermanos. Qué gusto que podamos estar con ustedes. Gracias. Esta es muy buena pregunta. Dice, buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente en sus vidas. Se llama Evod Enrique Vera Gutiérrez. ¿Es cierto que la salvación se pierde? Uy, aquí ya quieren meternos en problemas, ¿no? Ok. Voy a pasarte por ahí, hermano, un artículo. Pero la misma pregunta se la hice a mi mentor hace un tiempo. Y esta es la respuesta, la mejor respuesta que puedo darte, ¿ok? Sin entrar a... Creo que te vas a frustrar tal vez un poquito, pero creo que esto va a esclarecer la pregunta. Hay dos sistemas teológicos principales que hablan de la salvación, por lo general, y aquí estoy hablando en términos generales. El calvinismo y el arminianismo, ¿ok? Por lo general los calvinistas dirían, ¿sabes qué? La salvación no se pierde, ¿ok? La salvación no se pierde. Si alguien, supongamos que parece que tiene una conversión y se hace cristiano y va a la iglesia por años y se aleja y niega y reniega
de Dios, e incluso los hay como Matt Dillahunty, que fue pastor y ahora es ateo militante. El calvinista diría, nunca fue salvo. Nunca fue salvo para empezar. No es de que perdió la salvación, nunca fue salvo. La persona en tal estado no es salva. Y el arminiano lo que diría por lo general es, bueno, esta persona, hay pasajes que pueden prestarse para decir que esta persona sí tuvo una conversión seria, estuvo en el seno de Dios, a manos del Espíritu Santo, pero decidió rechazar esa gracia que recibió, y esa gracia pues la puede rechazar la persona, la persona puede rechazar al Espíritu Santo, y la persona entonces en ese estado no es salva. ¿Ok? Notemos lo que dicen los dos sistemas teológicos más importantes acerca de la persona. ¿Qué es lo que dicen? No es salva la persona. Creo que nos sería muy bueno dejar los debates teológicos de que si se pierde o no se pierde la salvación, para enfocarnos a vivir santamente, porque alguien que vive en el estado de un Matt Dillahunty, que fue pastor y que llevó a la gente a los pies de Cristo y que predicó el Evangelio y que conoce la Biblia mejor que muchos pastores hoy, y ahora es ateo militante, ¿sí? Su estado sigue siendo de perdición. Sigue siendo de perdición. Alguien que opera de esa manera no es salvo. Entonces, lo más importante es ocuparnos de esta santidad y esta salvación que Dios nos ha dado, en vez de interminablemente debatir en cuanto a si se pierde o no se pierde. El punto central es, y voy a compartir un artículo de esto, independientemente de mi posición, y que la voy a compartir, yo no tengo problema en decir que yo creo que la persona que es verdaderamente creyente no pierde la salvación, ¿sí? No se pierde, pero el punto es que muchos cristianos han utilizado este punto de no se pierde para decir, bueno, ya hiciste una oración y ya eres salvo para la eternidad sin importar lo que digas o hagas. Y creo que eso es falso. De nuevo, me remonto a las enseñanzas del Dr. Clay Jones. Una vez cuando tenía un programa de radio, tenían como una pregunta de la semana o una contención con la que discutían. Y una de esas semanas dijo esto. La contención de esta semana es que nunca nadie ha sido salvo por hacer una oración. Esperamos sus llamadas. Y todos los teléfonos empezaron a prender como arbolitos de Navidad. Y llamaba a la gente, no, es que la oración y esto y lo otro. Y decía Clay Jones, a ver, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la oración que hizo un pastor. No, por medio de la fe, ¿sí? Entonces la salvación es por fe, no por una oración. Obviamente si haces una oración y esa oración viene acompañada de fe, lo que te salva de nuevo es la fe, no la oración. Y como ya hemos explicado en podcasts pasados, la fe es la confianza. Cuando tu confianza está en Jesús, pero no ciegamente de creer sin saber. Es porque conoces qué dicen las Escrituras, las has estudiado, las entiendes, y porque hay una verdad objetiva atrás de todo eso. Exactamente, no es nada más, bueno, pues siento que sí o siento que no, no. Es o no es. O sea, no puedes estar medio embarazada, ¿sí? O estás o no estás, eres salvo o no lo eres, punto. ¿Sí? No hay medias tintas. Entonces, perdón, Evot, por la respuesta tal vez un poco larga, pero creo que es un tema importante. Es un tema literal de vida o muerte y creo que era importante abordarlo un poquito. Muy buena pregunta y muchas gracias, Evot. Gracias. Mónica Cutelén, buenas noches, Moni y Cris. Hola, Moni, ¿cómo estás? Moni, te amo. Te amamos. Oye, Cris, antes de pasar a la segunda pregunta, a la siguiente, hablando de la pregunta de Evot,
Y rápido, ¿qué piensas de los universalistas que dicen todos somos salvos, no importa quién, cuándo, al final todos morimos y todos nos vamos al cielo? Bueno, creo que el universalismo es el gran invalidador del sacrificio de Cristo. Porque si Cristo vino a sufrir, a ser desfigurado, golpeado, escupido, torturado y crucificado por nada, porque prácticamente no nos vino a salvar de nada si todos vamos a ser salvos, es el gran invalidador del sacrificio de Cristo, y creo que es el insulto más grande que le podemos afrentar a Jesús mismo. ¿Y para qué habló de un infierno también, no? Y exactamente, quiere decir entonces que Dios se hace de la vista gorda al mal moral. Y es tan, por un lado, Moni, es tan injusto un Dios bueno, sí, un Dios justo. Si tenemos un Dios que manda gente buena al infierno, diríamos, eso es injusto. Pero como ya lo vimos, no hay gente buena, no hay persona buena. Y entonces, ¿qué sucede? Que al no haber gente buena, pues hay gente que necesita salvación. ¿Salvación de qué? De la separación eterna de Dios. Dios no te va a forzar a estar con Él por la eternidad. Si tú quieres estar y hacer tu voluntad, Dios finalmente va a decir, ok, no hay problema. Y como dijo C.S. Lewis, las puertas del infierno se cierran por dentro, no por fuera. Entonces, yo pienso que no solo va en contra de todo lo que escribe la Biblia, y no solo eso, Jesús habló muchísimo del infierno, habló de juicio, habló de separación eterna, y habló que precisamente lo que uno haga con Jesús va a determinar dónde va a pasar su eternidad. Entonces, me parece algo que no solamente va contra el sacrificio de Jesús, sino que va en contra de las mismas palabras de Jesús. Sí. Así que si el universalista quiere decir todos se van a salvar porque Dios es justo, yo diría, eso hace más bien a Dios injusto, porque sería injusto dejar entrar al cielo a un montón de gente corrupta. Y haría a Dios el autor del mal también. También. No solo estás haciendo eso, sino estás pervirtiendo y corrompiendo la misma naturaleza de Dios. Así que yo no me atrevería a ser universalista nunca, simplemente porque no quiero invalidar el sacrificio de Cristo, y tampoco quiero ir en contra de las propias palabras de Cristo, independientemente de toda la demás evidencia que hay en la Biblia de que existe un juicio final y que no todos van a ser hijos con Dios y no todos van a reinar. Dice, a los que perseveren hasta el final les voy a dar esto, reinar conmigo, no a todos. Si no, diría, hagan lo que quieran y al final voy a ser misericordioso y les voy a dar a todos la gloria. ¿Y qué con los que dicen, oye, como decía Mark Twain, yo no quiero estar en la gloria? Yo no quiero estar ahí. Me es enfermizo pensar que voy a estar con un Dios perfecto. No quiero estar ahí. Entonces Dios no va a forzar a nadie a estar con Él. Así es. Gracias, Chris. Estrellita Alcar. Hola, hermanos, bendiciones. ¿Qué pasa si un cristiano deja de congregarse, pero no porque quiera, sino por falta de sana doctrina? Mi esposo y yo nos dejamos de congregar por esa razón. Y la verdad, en ese transcurso mi esposo cayó en el alcoholismo. Falleció porque tenía pancreatitis, pero él no lo sabía. Entonces el día que falleció llevaba 19 días de estar tomando, y ese día en la mañana dice escuchar una voz que le dijo, levántate porque el fin se acerca. Ese día le llamó por teléfono a su hermano, que también era cristiano, pidiéndole que oraran por él, porque ya no quería ser así como era. Mi cuñado le exhortó, le habló un poco de la palabra. Ya en la tarde, a mediodía, mi esposo bajó y me dijo que lo llevara al doctor porque se sentía muy mal. Fui a traer su suéter y cuando salí, vi solo que se inclinó y dijo sus 2 últimas palabras, que fue perdón, perdón. Pues me supongo que ya estaba muy mal, que ya ni podía hablar. Solo salimos del zaguán y se me desvaneció en los brazos. ¿Ustedes piensan que se perdió o que Dios se lo llevó? Él era un hombre muy entregado a Dios, tuvo muchos cambios en su vida y sí, todo
en creer en Jesucristo porque antes era muy burlador de los cristianos. Bueno, pues antes de que respondas, ya hemos mencionado que no es por obras porque vamos al cielo, ¿no? Exactamente. Y primero déjeme decirle, sentimos muchísimo su pérdida. No es algo que dé gusto, y obviamente las circunstancias no me puedo imaginar lo mucho que ha sufrido. Pero como dijo Moni, la salvación no es por obras. Y creo que uno puede tener caídas en su vida, uno puede tener tropiezos grandes y no estamos exentos, y la misma palabra de Dios nos da ejemplos de estas caídas de grandes hombres de Dios, como lo fue David con Betsabé. Y David mandó asesinar y cometió adulterio. Obviamente pagó las consecuencias, pero cabe mencionar que dentro de estas caídas, y Salomón también, el hombre más sabio en la historia, cayó también en pecados sexuales. Entonces, uno no podría decir que ya por esto David fue excluido de la gloria de Dios, o que Salomón, etcétera. Porque si fuera por algún tipo de obra o de actuar de manera correcta todo el tiempo, nadie sería salvo. Sí. Ahora, también tengo que ser honesto con usted y decirle, yo no conocí a su esposo, y aunque lo hubiese conocido, yo no veo el corazón de las personas. Solamente Dios lo ve. Pero Dios es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios amoroso y es un Dios de misericordia. Y yo estoy seguro que va a juzgar no solo a su esposo, a nosotros también, de la manera más justa, según esa confianza que hayamos cada uno depositado dentro de la persona de Cristo. Entonces, yo creo que debería usted tomar consuelo en ese Dios justo, y que Él va a tomar en cuenta no las obras o las últimas obras de uno o las de obras de en medio, sino a fin de cuentas, como dice la palabra, permanece la fe, la confianza que Él haya tenido en Dios, y Él va a hacer justicia, y no solo eso, sino que va también a continuar dándole consuelo a usted y su familia. Y gracias por su pregunta y por atreverse a compartirnos esta experiencia suya. Le agradecemos mucho. Gracias, Cris. Víctor M. Susano, bendiciones, hermosa pareja, gracias por sus aportes, Dios con ustedes. Gracias, Dios le bendiga. Arturo Elías, saludos y bendiciones desde Xela, Guatemala. Guatemala, bendiciones, gracias por estar por aquí. Edwin Rivas, hola hermanos, saludos desde Guatemala, bendiciones. Bendiciones, saludos, varios de Guatemala por ahí. Camilo Andrés, bendiciones. Camilo, un saludo. Marín Villarreal, bendiciones. Bendiciones. Luis Galicia, bendiciones, un saludo para ustedes desde México. Saludos, paisano. Perdón, es que se empiezan a llegar nuevos y se me escapan. Deisa, saludos desde Villahermosa, México. Saludos a Villahermosa. David Aguilar, bendiciones. Ojalá puedan hablar acerca del rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Sí, bueno, de eso tengo por ahí en el blog un artículo de eso donde vienen las diferentes posiciones, y pero con gusto podemos hablar de eso, y si quisieras le podemos compartir ese artículo del blog también. Gracias. Aquí una buena pregunta. PG Rangel. Hola hermanos, saludos desde Quetzaltenango, Guatemala. Los felicito por la excelencia de sus programas. Brindan conocimiento en las Sagradas Escrituras. Quisiera que en alguno de sus programas acerca de los tatuajes en el cuerpo y de algunos miembros que aún asistiendo a una iglesia cristiana, ejerciendo algún cargo dentro de la misma iglesia, aún se tatúan y
trabajan realizando tatuajes a personas. ¿Harán bien? ¿Pueden abarcar este tema en su podcast? Quieren hablar puras cosas controversiales, ¿verdad? Que nosotros no nos metemos ahí, ¿verdad? Claro que podemos hablar de eso. Pero dale una respuesta corta, Chris. Sí, yo creo que una respuesta corta no hay, pero sí hay un blog, una entrada en el blog más detallada. Es una pregunta común entre cristianos y obviamente hay advertencias en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, acerca de esto, que hay que escuchar, pero hay que escucharlas y entenderlas en el contexto de lo que estaban viviendo los israelitas y en el contexto de la ley. Y por otro lado, tenemos también que entender los tatuajes en el contexto moderno, ¿sí? En el contexto de nuestra cultura actual. Y así es entonces como podemos decidir en combinación con lo que dice la Escritura, en combinación con los escritos de Pablo, también acerca de cuestiones de conciencia, y ahí tomar una decisión. Y con gusto también puedo compartir mi opinión personal acerca de eso. Pero eso obviamente ya es una opinión informada, pero con gusto les puedo compartir eso. Pero yo me refrenaría a hablar demasiado en detalle porque tendría que analizar los textos y todo esto. Y eso ya lo hago en una entrada en el blog. Pero en otra ocasión también podríamos desarrollarlo. Yo creo que tomaría unos 30 minutos desarrollar el tema a detalle. Pero les digo, ya tenemos una entrada en el blog también que podemos compartir y así lo haremos también. Gracias, Cris. Tostao López Urbano. Buenas noches, perdón por salirme del tema. ¿Quién fue Joab en las Escrituras? Ok, vamos. Si me parece que hay varios en la Escritura. Me parece que hay varios. Yo creo que ahorita no vamos a tocar ese tema, pero creo que hay más de un Joab y podemos hablar de eso en alguna otra ocasión. Pero tiene que ver también con el reinado de David y podemos hablar de eso. No me he metido mucho en el tema de Joab, honestamente. Gracias, Cris. Pablo Fernández Espitia, saludos desde Colombia. Saludos a Colombia, bendiciones. Isauro Rosales dice, ¿podrán enumerar las 4 cosas de las que están hablando? Bueno, pues estamos hablando de que la glorificación consistía en 4 áreas. Hablamos de la resurrección, del perfeccionamiento, del renombre y de la resplandecencia. Perfecto. Puedes verlo en el podcast pasado y ahí puedes encontrar. Sí, viene también puesto en las notas por ahí. Brother Napa, saludos desde Perú, 1000 bendiciones. Saludos a Perú. Marino Mojica, buenas amados hermanos, le hablo de República Dominicana, le felicito por su programa, excelentes estudios, lo que hacen cada día, Dios les siga impartiendo su rica y abundante sabiduría. Gracias, Marino, muy amable y gracias por estar con nosotros. Goyo del Ángel, saludos Cris y Mónica. ¿Por qué los hermanos separados, los testigos de Jehová, confirman o afirman que ellos ya son salvos si la palabra dice que si no solo Dios sabe? Bueno, yo no diría primeramente diciendo de decir que son hermanos separados. Tengo por ahí un estudio de los testigos de Jehová y yo diría que tienen ideas muy equivocadas acerca de quién es Jesús. Mi problema principal con los testigos de Jehová es con la identidad de Dios y la identidad de Jesús. Hablan en términos eclesiásticos, utilizan lenguaje cotidiano que el cristiano promedio utiliza, pero el significado detrás es muy diferente. Por ejemplo,
ellos no piensan que Jesús es Dios, que Jesús es divino, que Jesús tiene la misma sustancia que Dios. No creen que el Espíritu Santo es una persona. No aceptan el concepto de la Trinidad, que Dios es trino, etcétera. Entonces, creo que el problema es que utilizan las palabras, se refieren a Jesús, se refieren a Dios, pero realmente no creen las mismas cosas mínimas que uno debe creer para poderse decir cristiano. Entonces voy a ser muy tajante con eso y Goyo, vamos a compartir por ahí un estudio que dimos hace tiempo. Es un estudio que se llama ¿Por qué no soy? Y ahí recorro las grandes religiones y filosofías, cosmovisiones del mundo y enseñé una serie ¿Por qué no soy testigo de Jehová? Y tengo por ahí un artículo también que se llama Una pregunta que los testigos de Jehová no pueden contestar. Y con gusto vamos a compartir, Goyo, ambos enlaces ahí en donde haces la pregunta en un momento, y si no lo hacemos hoy, lo haremos mañana, con muchísimo gusto. Liderazgo pastoral. De Bolivia, de la carrera universitaria de liderazgo pastoral. Un saludo a todos los hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. No sé si es una persona o varias por ahí en Bolivia, pero Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Escobar Alan. Hola, saludos desde Guatemala. Tendré que escucharlos en su podcast el tema de hoy. No logré estar a tiempo. Dios los bendiga. Bueno, y esa es la ventaja de la tecnología, Alan, que tenemos el programa en vivo, obviamente, pero después lo subimos, hoy mismo lo subimos en YouTube y también lo vamos a hacer disponible después en las plataformas más importantes de podcast, en iTunes y en Spotify. Va a estar también primeramente disponible entre hoy y mañana. ¿Sí? Entonces lo pueden ver después con calma o en algún momento que tengan de tranquilidad. Uh-huh. José Vite. Hola, buenas noches. Saludos desde Monterrey. ¿Qué opina de la predestinación? Ese es otro tema importante. Vamos, entre los temas que quisiéramos tal vez abordar es el de predestinación y soberanía divina. Es decir, cómo podemos congeniar ambos conceptos teológicos, que ambos los enseña la Biblia, y ahí podemos hablar del tema del molinismo, que me parece a mí que es el sistema teológico que compatibiliza las escrituras cuando hablan de temas de predestinación y de libre albedrío y de soberanía divina. Gracias, Chris. Piano George, saludos desde Mexicalpan de los Altos y Mecas. El tío George. Sí. Tío, te amamos, te Hola, mandamos tío. un beso. Por cierto, José, también en espera de que hagamos un podcast, lo bueno es que ya tenemos este material también por escrito y con mucho gusto te lo hacemos disponible sin problema. Bueno, Marino Mojica vuelven aquí a hacerle la sugerencia. Me gustaría que hablen acerca del arrebatamiento y cuál es su posición con respecto a si la iglesia estará en la tierra o será antes. Ok, podemos hablar de eso con muchísimo gusto. Francisco Javier Araujo Rodríguez, ¿cuál es el pecado de muerte según 1 de Juan 5:17? El pecado de muerte, a ver, veamos. Pues si quieres seguir leyendo, Moni. 1 de Juan 5:17. Sí. Luis Galicia, buenas noches. Es mi primera vez que veo un live y agradezco porque son una pareja que edifican con los temas que se analizan mucho, Muchas bendiciones desde México. Saludos, Luis. Mili López, saluditos para todos los hermanos presentes y Dios los bendiga a todos. Saludos a Nogales, Arizona, USA. Saludos y bendiciones. Saludos. Sí, perdón, estoy viendo el contexto de 1 de Juan 5. Yo lo que sugeriría ahí es leer todo uno de los consejos que les podría dar ahí es
nunca leas un versículo de manera aislada. Entonces, sugiero leer todo el capítulo de 1 de Juan 5, ¿sí? Y ahí lo que hace es empezar diciendo, todo aquel que cree en Jesús que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Y obviamente el pecado de muerte es lo contrario, es no creer que Jesús es el Cristo y que es nacido de Dios, y no creer en su nombre. Entonces, creo que ahí es a lo que se está refiriendo. Y yo lo que recomendaría es leer todo ese capítulo en su contexto. Y ahí está la respuesta en el inicio de 1 de Juan 5. Gracias, Cris. Estela Dim, bueno, Estela es una persona que a mí me cuidó y a mis hermanos desde chiquitos y me da mucho gusto que esté aquí. Estela, te mandamos muchos besos, te amamos. Bendiciones, y gracias Estela, por un todo saludo. el cariño y tu amor desde siempre. Alonso Soto, saludos desde Celaya, Guanajuato. Muchos saludos, bendiciones. Brian Bello, saludos desde Colombia. Juan Manuel Montebayor Ibarra, saludos desde México, saludos a todos. Bendiciones. Isabel Obregón Toscano, bendiciones desde Cúcuta, Colombia. Uy, muchos colombianos hoy. Nikki Changanaki Rondón, buenas noches, saludos desde Perú, gracias por sus enseñanzas. Saludos a Perú, hermano. Y me voy rápido, Cris, porque se nos está acabando el tiempo y quiero saludar a todos. Sí. Ricardo Adelante. Olivares, saludos desde... Ay, se me fue. Talcahuano de Chile. A Chile, saludos. Nayer Carrillo, saludos, bendiciones. Saludos. Ricardo Olivares, ¿qué postura tienen ustedes sobre el arrebatamiento? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Todo el mundo quiere hablar del arrebatamiento. Brian Bello, me gustaría saber qué opinan sobre la simiente de la serpiente, que es que tengo un gran debate con mi esposa. ¿Qué opinión tienen ustedes? De la simiente, ok. Si quisieras dejar un poquito del contexto y podríamos discutirlo, y si no, podríamos también compartirlo por ahí, por escrito, o si no, o si quisieras también, podemos proporcionarte un correo electrónico y ahí tal vez lo podemos compartir y comentar de manera un poco más privada también. Sí, si no nos da tiempo de saludar a todos, les prometemos que lo hacemos en los comentarios después. Mario R. Castellanos, saludos desde Dallas, Texas. Bendiciones, me gusta cómo profundizan la palabra. Aquí estamos vecino. Ciudad vecina, estamos acá en Houston, un saludo. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, Chris, pero les prometemos que vamos a contestar a cada uno de sus saludos. Muchas gracias de antemano. Y voy a pasar aquí, Chris, un email donde nos pueden escribir todas sus dudas, también temas que quieran que veamos. Lo vamos a pasar aquí. Adelante. Sí, este email lo vamos a dedicar nada más a recibir sus preguntas y a interactuar con ustedes. Obviamente, por favor, ténganos un poco de paciencia. Estamos muy ocupados por lo general. Tenemos trabajos aparte y ocupaciones. Esto lo hacemos como ministerio. Pero eso vamos a tratar de responder a sus preguntas aquí. Para los que están escuchando nada más es podcast vf, b de veritas, f fidei, @gmail.com. Podcast vf @gmail.com. Correcto. Y pues, bueno, Cris, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos quisiera cerrar con una oración. Adelante. Señor bendito, gracias por poder compartir tu palabra con tantos amigos, hermanos y hasta familia. Bendícelos, bendice cada hogar que está representado acá, y sobre todo también bendice a las personas que en el futuro verán o escucharán este mensaje, y guárdanos de todo mal. Y Señor, gracias, ayúdanos a seguir recordando y tener presente cada día la gran gloria que nos espera, y gracias por ese sacrificio que hiciste para posibilitarnos la entrada y estar contigo y sentarnos en tu trono contigo, Señor. Te amamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos.
Muchísimas gracias, Cris. Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Y Moni, de nuevo un honor para mí estar contigo y compartir con todos los que nos acompañan. Gracias. El honor siempre es mío, Cris. Dios los bendiga. Hasta luego, bendiciones.